Muy buenos días y feliz sábado. Es un gozo, un privilegio para mí en esta mañana poder estar con la iglesia y poder compartir la palabra de Dios. Antes de orar, quiero agradecer hoy a los chicos del equipo, ¿verdad? Hoy tuvimos un pequeño inconveniente en la mañana, pero gracias a Dios se pudo resolver y quiero que pidamos a Dios que se siga manteniendo, ¿verdad? Bien, para que el mensaje pueda compartirse. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que está hoy aquí en esta mañana. Quiero dar gracias a Dios por los que están en Zoom, si hay alguien por Zoom. Y quiero darle gracias a Dios también a los que están viéndonos por Facebook. Ya casi vamos a orar antes de entrar al tema. Solo quiero mencionar algunas cositas antes de orar. Cuando yo tenía unos 20 años, ¿verdad? Hace poquito, cuando tenía 20 años, recuerdo que un pastor allá en Limón nos habló a un amigo y a mí para que fuéramos obreros bíblicos en la comunidad, en la hermosa comunidad de Valle la Estrella de Limón, ¿verdad? Una comunidad muy bonita, un lugar que me encantó mientras estuve ahí. Y recuerdo que cuando fuimos al lugar donde íbamos a dar los estudios bíblicos, porque iban a hacer una campaña en ese lugar, era mi primera experiencia como obrero bíblico. Entonces ustedes podrán saber, tal vez lo han notado, ¿verdad? Yo soy muy apegado a mis papás, ¿verdad? De hecho, por eso siempre estoy donde nací, ¿verdad? En la provincia donde nací, casi siempre me voy para allá, soy muy apegado a mis papás. Entonces podrán entender que cuando yo salí en esos 20 años, fue duro para mí, ¿verdad? Porque yo nunca había salido de la casa así tanto tiempo, fue todo un desafío, pero lo que quiero decirles con esto es que cuando estuvimos en ese lugar dando estudios bíblicos, allí había una iglesia, por respeto no voy a decir la denominación, pero nunca había escuchado de ellos, ¿verdad? Nunca había escuchado de esta denominación, fue una denominación totalmente nueva, nunca había escuchado de ellos. Y pasando por ahí, mi amigo y yo nos distribuimos los lugares donde íbamos a dar los estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces a mí me correspondió donde estaba establecida esta iglesia. Recuerdo que una vez fui y me topé al pastor de esta iglesia. Era un muchacho joven, igual que yo en ese momento, jovencito, ¿verdad? El pastor de esa iglesia, pero era un joven que conocía mucho de la palabra de Dios. Entonces, recuerdo que hicimos amistad, estuvimos algunos meses ahí en esa comunidad, dándole estudios bíblicos previo a la campaña, y cuando una vez que fui con ese pastor, él me dijo: John, vieras que me gustaría estudiar un tema con usted, que usted y yo estudiáramos un tema, ¿verdad? Entonces yo le dije que estaba bien. En ese momento tenía escasos 4 años de bautizados, muy joven, ¿verdad? Y él me dijo: quiero que estudiemos sobre el santuario, me dijo él, quiero que estudiemos sobre el santuario. Hermanos, para no cansarlos con la historia, y voy a orar, pero quiero llegar al punto para poder orar para el tema. Él me comenzó a enseñar algunos versículos de Hebreos y me llevó por todos lados, ¿verdad? Y me dijo: es que ustedes creen, me dijo lo de 1844, el lugar santo, el lugar santísimo, me habló de todo. El muchacho no, me conocía nuestra doctrina al dedillo, ¿verdad? Me habló todo lo que nosotros creemos relacionado a esta doctrina. Pero me dijo: ustedes están en un error, me dijo él. Y me comenzó a explicar, según él, por qué nosotros estábamos en un error. Hermanos, para no cansarlos con la historia, cuando yo terminé ese estudio con ese muchacho, yo me monté en el bus que me llevaba hacia mi casa, donde estábamos quedándonos en ese momento.
Hermanos, y yo me devolví, recuerdo que 20 años de edad, y yo me devolví súper apesadumbrado, triste, y yo decía, no puede ser que por tanto tiempo nos hayan engañado, ¿verdad? O sea, eso ha sido una de las experiencias más feas que he vivido. Me sentía engañado. Yo decía, ¿será que todo esto es mentira? ¿Será que todo lo que he creído estos 4 años es mentira? ¿Será que todo lo que ha enseñado la iglesia es mentira? Ese día no dormí, o sea, me recuerdo, no dormí, estaba con ese peso en mi cabeza. Yo decía, no puede ser que todo eso sea un engaño, ¿verdad? Y sentí en mi corazón que tenía el deber de ahora enseñar a la iglesia ese error, ¿verdad? De enseñar a la iglesia de que estábamos equivocados, ¿verdad? Ve hasta dónde puede llevarnos el error, ¿verdad? El creer un error. Y por la misericordia de Dios, yo recuerdo a mis 20 años, inexperto en muchas cosas de la iglesia todavía, recuerdo que yo oré y yo le dije, Dios, me siento totalmente decepcionado, frustrado, engañado, no sé, o sea, de aquí en adelante no sé qué hacer, ¿verdad? Días después, mis hermanos, estaba terminando un trimestre y salió una cartilla. Y esa cartilla se llamaba, si no me equivoco, 1844 y el juicio. No sé quiénes recuerdan esa cartilla. 1844 y el juicio. Hasta me da escalofríos contar esto. 1844 y el juicio. Desde la primera lección, esa cartilla explicó detenidamente todo lo que ese muchacho me había dicho que era mentira. Y la cartilla explicó claramente que no era un error, ¿verdad? Que nosotros, o sea, que nuestra creencia, como la creíamos, era correcta. Y yo alabé el nombre de Dios, ¿verdad? No volví a ver a ese pastor, lastimosamente. Después de ese incidente no lo volví a ver. Él se fue, él era de otro país, se fue tiempo después, no lo volví a ver. Pero leí gracias a Dios de que me mostró, o sea, que llegó esa cartilla justo a tiempo, por decirlo así, y que estudiaba la cartilla, muy importante, ¿verdad? Porque si no hubiera estudiado la cartilla, tal vez no estuviera aquí en la iglesia, ¿verdad? Por poco me persuade a no ser adventista, ese muchacho, a no seguir siendo adventista, ¿verdad? Y leí gloria a Dios porque en esa cartilla pude entender que nuestra creencia era la correcta. Ahora, ¿por qué les menciono esto, hermano? Hace algunos años atrás había una iglesia adventista en la comunidad de Calle Blancos. Yo creo que fui un par de veces a esa iglesia en Calle Blancos. Había una iglesia allí. Y hoy esa iglesia no está. Y esa iglesia hoy no está por una doctrina que se creyó erróneamente. Y esa doctrina desbarató esa iglesia, a tal punto que la cerraron. ¿Y cuál era esa doctrina? Era la doctrina sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Esa doctrina que parece que cómo esa doctrina va a destruir la iglesia, así fue. Esa doctrina hubo un error que se aceptó y esa iglesia cerró, o sea, dividió la iglesia esa doctrina, esa aparente nueva luz que habían tenido algunos hermanos. Y esa doctrina destruyó la iglesia a tal punto que muchas personas salieron de la iglesia y actualmente están fuera de la iglesia, no volvieron más a la iglesia. Esa doctrina los destruyó, o sea, fue un desastre a tal punto que esa iglesia se cerró, ¿verdad? Nunca más se volvió a abrir y muchas de las personas que van ahí ya no iban a esa iglesia. Eso fue hace muchos años atrás. Y me entristece, hermanos, porque esta misma creencia, esta misma doctrina, una vez más, está dividiendo a la iglesia en dos, vamos a llamarlo así, en dos bandos, ¿verdad? Y está afectando grandemente la iglesia. Por esa razón, hoy vamos a estudiar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este estudio y vamos a estudiar su palabra para
que su palabra sea la que hable. Yo no voy a decir qué es verdad y qué es mentira. Yo simplemente, con la ayuda de Dios, voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios y vamos a dejar que su Espíritu sea el que nos guíe. Amén. Voy a invitarles a que podamos ver la presentación. Esta pequeña presentación que quiero compartir con ustedes. Ok, y el tema de hoy tiene como título, ¿cuál es el título? ¿Quién es el Espíritu Santo? Nada más déjenme ajustar aquí algo un momentito. ¿Quién es el Espíritu Santo? Siguiente. El libro, siguiente. Ya vamos a orar, no me olvidé de orar. El libro, el devocional, más bien, Exaltad a Jesús, la página 185, el párrafo 2, dice lo siguiente. Cristo, el gran maestro, tuvo una infinita variedad. Perdón, esto lo están viendo los de Zoom y los de Facebook. Muy bien. Tuvo una infinita variedad de temas para elegir, pero del que más se ocupó fue la dádiva del Espíritu Santo. Según este devocional, ¿cuál era el tema que le gustaba más a Jesús? ¿Ah? Acerca del Espíritu Santo. Ya vamos a orar. Siguiente diapositiva y con esta oramos. La naturaleza del Espíritu Santo es ¿qué? Es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se lo ha revelado. ¿Sobre qué no podemos saber mucho? Sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Sigue diciendo, los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. Ustedes pueden, bueno, yo les puedo compartir la presentación, pueden sacar fotos, pueden tomar apuntes para que puedan corroborar, como dijo nuestra hermana Kisha, que estas que les estoy mencionando son reales, ¿no? Así tal cual están, así se las estoy presentando. Dice que esto del Espíritu Santo es un misterio y que hay muchas cosas que Dios no ha revelado. Y lo que subrayé ahí menciona que algunos hombres, vamos a llamarlo que bien intencionados, vamos a llamarlo así, bien intencionados, han querido ir un poco más allá de lo que Dios no ha revelado. Y dice que comienzan a sacar conclusiones y acomodar versículos a su manera. Dice reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalece a la iglesia. Les dije un vivo ejemplo, la iglesia de Calle Blancos destruyó, esta misma doctrina destruyó a esa iglesia por completo. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, ¿qué dice? ¿Qué termina diciendo la cita? El silencio es oro. Entonces, ahora sí vamos a orar, porque ahora sí vamos a entrar en materia y necesitamos que el Espíritu de Dios pueda mostrarnos lo que sí ha sido revelado. No vamos a entrar en lo que no ha sido revelado porque no podemos, pero vamos a aprovechar lo que sí ha sido revelado en cuanto a este tema del Espíritu Santo. Entonces voy a invitarles a que podamos orar. Cariñoso y buen Dios, estás en los cielos. Señor, en esta mañana te doy infinitas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de podernos reunir tranquilamente, libremente, Señor, en esta tu casa de oración. Y hoy, Señor, hay un tema sumamente importante, sumamente necesario que como iglesia y pueblo tuyo podamos entender. Tú sabes que es verdad, Señor, que hace unos años atrás la incorrecta comprensión de esta doctrina destruyó una iglesia, Señor. Y no solo una iglesia, arruinó la vida de muchos pioneros también que creían erróneamente esta doctrina.
Por eso hoy te pedimos, Señor, reconociendo esta última cita, que hay muchas cosas que son un misterio, Señor, y yo no pretendo y no pretendemos en esta mañana entrar en un terreno prohibido, poniendo palabras humanas para dar a entender a los versículos cosas que no dicen. Hoy queremos limitarnos, Señor, solamente a lo que tú has enseñado, tanto en tu palabra como en lo que has inspirado también. Que estés con nosotros, Señor, y nos guíes a través de este estudio. Esta es mi humilde oración, en el nombre de Jesús. Amén. Siguiente. Vamos a parar ahí primero. Gracias, Daniel. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Hermanos, les voy a invitar a que leamos la Biblia, ya sea que la tengan en el celular, ya sea que la tengan físico. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Entonces les invito a que podamos, lastimosamente Daniel no los va a poder poner porque estamos con la presentación, pero entonces hoy vamos a leerlo, ¿verdad? Ya sea con nuestras Biblias, en el celular, en la tablet, en lo que sea, pero vamos a leer nuestras Biblias. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al Espíritu Santo? Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Nos dice, es más, voy a pedirle a Juan, disculpe Juan, que si por favor me puede ayudar leyendo versículos usted y ayudándome a que algunos hermanos también lo lean, para que podamos mantenernos activos y luchar contra el sueño. Muy bien, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Según este versículo, el Espíritu Santo estaba presente en la creación. El versículo 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Apocalipsis, el capítulo 22, último libro de la Biblia, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 y el versículo 17, dice la palabra de Dios, últimos versículos del último capítulo del último libro de la Biblia, dice, versículo 17, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, lo primero que quiero rescatar acá es que el Espíritu Santo es tan importante que está al principio y está al final de la Biblia. Abre la historia bíblica en el libro de Génesis y cierra en el libro de Apocalipsis la presencia del Espíritu Santo. Y es más, en el mismo libro de Apocalipsis, Jesús dijo varias veces, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, qué interesante. El Espíritu Santo estuvo presente en toda la historia bíblica, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Siguiente línea. Vamos a ir ahora al libro de Juan y voy a pedirle a Juan hacernos referencia a su nombre. Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 15 al 17 primeramente. Juan, prestemos atención a esos versículos. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Amén. Dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. Amén. Muchas gracias, Juan. Aquí nos dice cosas interesantes del Espíritu Santo. Y por ejemplo, el versículo 16 dice que aquí a él se le llama consolador. Jesús dice, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador. Amén. En el versículo 17 también se le llama el Espíritu
de verdad. Entonces tengamos todas estas características del Espíritu en mente, que ya las vamos a usar más adelante. Entonces dice en estos dos versículos que el Espíritu es otro consolador y que es el Espíritu de verdad, o el que nos guía a la verdad. ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 26 del mismo Juan 14. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Según este versículo, ¿qué es otra cosa que iba a hacer el Espíritu Santo? Enseñarnos. Es el Consolador, es el Espíritu de verdad, nos enseña. Vamos a ir ahora a la siguiente línea. Ok, muy bien. Y nos recordará, exacto, muchas gracias, Juan, nos recordará también. Juan 15 y el versículo 26. Nuevamente, Juan, por favor, ya casi voy a pedir a otros que también. Juan 15, 26, ¿qué nos dice? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Jesús dice también acá que cuando Él venga, Él iba a dar testimonio acerca de Él. Muy bien, siguiente línea. Juan 16. Y voy a pedirle a mi hermano Byron que me pueda leer el versículo 7 y 8. Juan 16, versículos 7 y 8. Y que todos lo sigamos con la vista. Dice la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchas gracias, mi hermano Byron. Me gusta lo que dice Jesús acá, porque Él dice, a ustedes les sirve que yo me vaya. O sea, a ustedes les conviene que yo me vaya para que Él venga. Recuerden que en la cita primera que leímos, a Jesús le encantaba hablar de Él. Y Jesús dice, ¿sabe qué? Si ustedes supieran la bendición que es que Él venga, a ustedes les sirve, les conviene que yo me vaya. Y yo me puse a pensar en este versículo y dije, bueno, aunque Jesús estaba en esta tierra limitado en ese momento por la humanidad, Jesús hizo muchos milagros, alimentó a personas, sanó enfermos, resucitó muertos. Y yo me puse a pensar, pero Jesús, aún siendo limitado por la humanidad, hizo tantas cosas, tanto beneficio. Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y si Jesús dice, les conviene que Él venga, es porque venía algo mejor, ¿cierto? O sea, si Jesús con su limitación era algo bueno, impresiona que Jesús diga, a ustedes les sirve que yo me vaya y que Él venga. Muy bien, último versículo de esta sección de versículos, ahí mismo Juan 16, versículos 13 al 15. Voy a pedir a la hermana Kelcha si por favor puede ayudarnos con esos versículos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué interesante estos versículos también, ¿verdad? Porque el Espíritu, dice Jesús acá, otra característica del Espíritu. Dice Jesús, cuando Él venga, Él no va a hablar de sí mismo. Él no se va a echar la gloria a sí mismo. Jesús dice, sino que Él me va a glorificar a mí. ¿Y cómo lo va a hacer? Tomando lo mío y enseñándoselo a usted. Y es más, Jesús dice acá, no solo les va a enseñar de mí, les va a enseñar del Padre. ¿Por qué? Porque yo tomo del Padre y el Espíritu toma de mí, entonces toma del Padre y de mí. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, nos presenta la función del Espíritu Santo es enseñarnos acerca del Padre y del Hijo. Tomará lo de ellos y nos lo enseñará, ¿verdad? Del Padre y del Hijo. Siguiente, Daniel, no ponga todavía la cita, nada más ponga el título. Entramos ahora en el punto espinoso de este error que afectó tanto a esa iglesia en Calle Blancos y que afectó tanto también
a los pioneros, y lo voy a decir exactamente antes de 1890. De 1890 para atrás, esta doctrina afectó a muchos pioneros y muchos de ellos apostataron de la fe por esta doctrina. Entre ellos Waggoner, entre ellos Jones y tantos otros pioneros que Dios los usó en algún momento para enseñar verdades tan cruciales como la justificación por la fe, ¿verdad? Con esta doctrina del panteísmo que estuvo también predicando Kellogg, muchos de ellos fueron afectados, y entre ellos dos grandes pioneros de la iglesia como lo fueron Waggoner y Jones, ¿verdad? Todo eso antes de 1890. Ya les voy a decir por qué todo eso pasó antes de 1890. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque esta corriente que se infiltró con los pioneros, que se infiltró en esta iglesia en Calle Blanco y la destruyó, y que lastimosamente está nuevamente infiltrándose en la iglesia, dice, entre muchas cosas, que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, perdón, de la deidad, porque era un término que antes la iglesia usaba, que después dejó de usarlo, ¿verdad? Deidad es el término correcto. Esa doctrina, entre sus creencias, entonces creen que el Espíritu Santo no es Dios, que realmente en el cielo solo hay dos personas, el Padre y el Hijo, que cuando la Biblia, vamos a ir a un versículo, por ejemplo, Romanos, el capítulo 8, Romanos el capítulo 8 y el versículo 9. Dice, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ellos toman ese versículo y dicen que ese versículo explica que el Espíritu no es una persona individual, sino que el Espíritu es una ampliación de Cristo y una ampliación del Padre. Porque el versículo dice Espíritu de Cristo y Espíritu de Dios. Entonces esta doctrina sostiene que el Espíritu Santo como persona no existe, sino que es una ampliación, y es más, hasta aseveran que Jesús tiene dos naturalezas, y que la naturaleza humana y la naturaleza divina, y que la naturaleza divina de Cristo es el Espíritu Santo. Todo esto y muchas otras cosas más abrazan esta doctrina, y uno diría, pero ¿cómo puede hacer eso que la gente se aparte de la iglesia? ¿Cómo puede hacer esto? Ya vamos a ver. Entonces, usan este versículo para decir que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es la ampliación del Padre y del Hijo. Y que en el cielo solo están el Padre y el Hijo. Usan como base una cita que la vamos a leer, que en esta cita ellos dicen, si hubiera una tercera persona, esa tercera persona es Lucifer. Por esta cita que vamos a leer. Siguiente. Noten lo que dice esta cita. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Sigue diciendo. Aquí comienza a describir un poco cómo era la apariencia de Satanás. Dice, su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo era el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas.
Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Yo pregunto a la iglesia, ¿esta cita dice que Satanás es la tercera persona de la deidad, sí o no? Se puede entender o se puede sobreentender que, como dice que Satanás era el que seguía, voy a leerlo textualmente, seguía en honor a Cristo. Podemos deducir de ahí que por eso él es la tercera persona de la deidad. ¿Eso es lo que quiere decir la cita? Vamos a detenernos aquí un momentito y cuando terminemos prácticamente de desarrollar el tema voy a volver a esta cita y les voy a decir por qué Satanás seguía vamos a llamarlo así, en honor a Cristo. Ni siquiera dice en orden, dice en honor a Cristo, que esa frase también es sumamente interesante. Entonces, toman esta cita para decir que si existiera una tercera persona, esa cita dice que es Lucifer. Siguiente. La vamos a dejar en stand-by un momentito. Ok, usan como base este otro versículo que ya lo leímos en Juan 14:16 y dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta creencia dice que esa frase, otro consolador, es Cristo mismo, es Jesús mismo. Según entendí, y estuve investigando un poquito sobre esta creencia y preguntando sobre esta creencia, creen que lo que Jesús hizo fue prácticamente ir al cielo o sea, como que hizo un cambio, fue a cambiarse, ¿verdad? Estaba aquí en la tierra como humano, se fue al cielo y volvió a bajar en su parte divina, ¿verdad? Eso es lo que más o menos sostiene esta creencia. Pero vamos a hacer un análisis interesante de este versículo. Y pregunto a la iglesia, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? Y especialmente los evangelios. En griego. Ahora, vamos a hacer un experimento interesante. Aquí voy a ocupar la ayuda de los chicos. Sin dejar de grabar, vamos a salir un momentito de la presentación. Vamos a hacer algo en vivo. Vamos a salir un momentito de la presentación. Van a abrirme un momentito Google. Y las personas que están viéndonos, ya les vamos a compartir algo interesante acá. Vamos a abrir Google, vamos a abrirlo completamente, y vamos a poner allí la palabra otro, en griego significa, se escribe ayos. Vamos a escribir A-L-L, o alos, A-L-L-O-S. Y vamos a poner, Daniel, vamos a poner alos, significado griego. Vamos a poner esa frase, alos, significado griego. ¿Ok? Daniel, ¿usted me podría, por favor, compartir eso en Zoom y en Facebook, por favor? Me dice cuando lo está compartiendo. Ya. Muy bien. Noten lo que dice. Vamos a leer lo que dice ahí, lo que nos tiró Google. En griego, la palabra alos significa otro o diferente. Otro o diferente. Muy bien. Pero específicamente se refiere a otro de la misma clase o tipo. Esta distinción es importante ya que se usa en contraste con la palabra griega heteros, que significa otro de una clase diferente. Vamos a bajar un poquito más, Daniel, para ver qué más nos dice ahí. Mostrar más. En la Biblia, el pasaje de Juan 14:16, la frase a los paracletos, que es otro consolador, se traduce como otro consolador o otro abogado. Jesús utiliza alos para indicar
que el Espíritu Santo sería una persona distinta a él, pero de la misma naturaleza y propósito. Hasta me da escalofríos esto. ¿Saben por qué? Porque esto lo está diciendo Google. Pregunto, ¿Google es adventista? No. No. O sea, esto lo está diciendo. ¿Y por qué digo esto? Si ustedes están viendo, no hice una pregunta condicionada. Simplemente dije halos, significado griego. No le puse halos, significado griego, según la iglesia adventista. Una pregunta neutral, ¿verdad? Google es una enciclopedia mundial, ¿verdad? Que tiene información diversa. Usted puede encontrar ahí lo que usted guste. Yo no le hice ninguna alusión a Juan 14. Vea que el mismo Internet hizo alusión a Juan 14, 16, que es el versículo que estamos leyendo. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? ¿Es otra persona o no es otra persona? Es otra persona. Entonces, Google en esta ocasión desbarata completamente esa creencia, la desbarata. O sea, ya aquí podríamos cerrar nuestra Biblia y irnos para la casa, porque, seguros de lo que creemos, porque dice claramente, y ni siquiera lo estamos leyendo de la Biblia, Google, ¿verdad? Una enciclopedia corriente, vamos a llamarlo así, explica claramente que cuando el versículo, vamos a volver ahora sí a la presentación, gracias, Daniel, y vamos a seguir compartiendo. Entonces, cuando dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, no se está refiriendo a Cristo mismo, sino que claramente nos dice que se refiere a otro, así como dice el versículo, otro consolador, y ese otro consolador es el Espíritu Santo. Y vimos en Google que dice que esa palabra, halos y paracletos, es otra persona diferente, pero de la misma. Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque aunque es diferente, una persona diferente es de la misma sustancia. Como le digo, podemos cerrar la Biblia aquí y ya irnos tranquilos de que efectivamente la Biblia sí habla de tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en los minutos que nos quedan vamos a ver algunas cositas más para reforzar todavía más esta creencia. Siguiente cita. Ahí la puso Daniel ya. Noten lo que dice esta cita, qué interesante. Juan, usted me la puede leer, por favor. Esta cita está en dos lugares. Hay un libro en inglés que se llama Special Testimonies. Ahí está la referencia. Y está también en el Evangelismo, página 146, el párrafo 3. ¿Qué nos dice, Juan? Dice, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu de toda la plenitud de la divinidad. ¿Es qué? Es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que le reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Muchas gracias, Juan. ¿Esta cita dice lo mismo que acabamos de leer en Juan 14, 16? ¿Respalda esa cita lo que leímos en Juan 14, 16? Sí. Y dice que hay tres personas vivientes en el trío celestial. Ella no lo llama Trinidad, pero lo llama trío celestial. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, y en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esta parte es interesante. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo. Pregunto, ¿quiénes son esos súbditos obedientes del cielo? ¿Quiénes son? El pueblo de Dios. Vamos a volver rápidamente a Juan capítulo 14. Vamos a ver algo que no quise mencionarlo en el momento, pero ya lo voy a mencionar. Juan 14 y el versículo 15 y 16. Juan 14,
versículo 15 y 16. Noten lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, versículo 15 y 16. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sigue diciendo el versículo 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pregunto, según el versículo 16, ¿cuál es la condición para recibir la bendición del consolador? Guardar los mandamientos, o sea, ser obedientes. En otras palabras, el consolador no es para todos. El consolador únicamente para los que sean obedientes a la palabra de Dios. Ahora entiendo por qué esa iglesia se disolvió. Ahora entiendo por qué muchos de los pioneros abandonaron la fe, creyendo que tenían una nueva luz. Fueron desobedientes, y el consolador no puede estar con los desobedientes. Y esta parte es sumamente importante que lo creamos. El Espíritu Santo es para los obedientes. El consolador es para los obedientes. Súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Siguiente. Vamos a ver rápidamente ahora funciones de los miembros de la Trinidad, y vamos a ver rápidamente solo las del Hijo y las del Espíritu Santo. No vamos a ver las del Padre, vamos a ver las del Hijo y las del Espíritu Santo. Es el siguiente. Perdón, solo la primera, Daniel, nada más, perdón. ¿A quién llamar cuando estoy siendo perseguido y amenazado? Vamos a hacer una pequeña dinámica. Ya que sabemos que son tres y cada uno tiene funciones diferentes, ¿a cuál de los tres llamo cuando estoy siendo perseguido y amenazado? ¿Qué nos dice ¿qué nos dice Daniel 12:1? ¿A quién llamar? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Amén, muchas gracias, Juan. Entonces, cuando el pueblo es perseguido, ¿cuál de las personas de la deidad viene a defender al pueblo cuando es perseguido? Cristo, ¿verdad? Miguel es otro de los nombres que se le da a Cristo. Ahí mismo, en Daniel capítulo 3, versículos 23 y 25, Juan, por favor. ¿Quién vino en rescate de estos hombres que también fueron perseguidos por su fe? Daniel 3. Daniel 3, versículos 23 al 25. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio de fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Un hijo de los dioses. Entonces, ¿quién vino en rescate de Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban siendo perseguidos? Jesús. Un versículo más, Juan. Hechos capítulo 9, versículos 3 y 5. Aquí está hablando de la experiencia de conversión del apóstol Pablo, que estaba persiguiendo a la iglesia. El versículo 1 dice que buscó cartas para traer a los discípulos arrestados a Jerusalén. ¿Qué dice los versículos del 3 al 5? Hechos 9. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿cuál de las 3 personas de la deidad se le apareció a Pablo, según él mismo cuenta su testimonio? Jesús. Entonces, qué interesante. Estos versículos me dan a mí entender que cuando la iglesia experimenta persecución, de las 3 personas de la deidad,
¿Quién dice, ok, yo voy, me toca a mí, yo voy? ¿Quién dice eso? Jesús. Muy bien. Siguiente, Daniel. ¿A quién llamar cuando Satanás y las personas me critican, me juzgan y me condenan? ¿A cuál de los tres? ¿A cuál de los tres poderes en el cielo llamo cuando la gente me critica, me condenan, me juzgan? Vamos a leer Génesis capítulo 18 y voy a pedirle a Byron si me puede leer nuevamente los versículos 23 al 25. 23 y 25. Dice, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer esto, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca haga tal cosa. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Muchas gracias, Byron. Para darles un poco de contexto, Abraham recibe la visita de 3 seres angelicales. Uno de ellos es Jesús, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Y a uno de ellos Juan lo llama juez de toda la tierra. O sea, él está hablando con uno de ellos 3, los otros 2 se fueron a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham comienza a interceder y dice, Señor, pero si allá en esa ciudad hay 50 personas que son justas, ¿usted va a destruir a todos, incluyendo esas 50 personas? Y el Señor Jesús le dice, no, si hay 50 ahí no los voy a destruir. Y Abraham le dice, porque yo sé que el juez justo de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Ahora, ¿cómo yo sé que ese juez es Jesús? Byron, por favor, Juan capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Cómo yo sé que ese juez es específicamente Jesús? Estamos finalizando, no se me duerman, ya estamos finalizando. Juan 5, 22 y 23. Ajá. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los que lo honren al Hijo como al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Muy bien. Entonces, según estos 2 versículos, ¿quién es el juez de toda la tierra? Jesús, el Hijo, porque dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces, cuando el diablo me condena, cuando el diablo me juzga, cuando la gente me critica, ¿a cuál de las 3 personas de la divinidad debo clamar para auxilio? A Jesús, a Jesús. Muy bien. Siguiente. ¿A quién llamar cuando me siento sin valor y sin fuerzas para seguir? ¿A cuál de los 3 llamo? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Vamos a leer Isaías 43:1. Voy a pedir a la hermana Kisha si nos puede leer ese versículo, por favor. Isaías 43:1. Bueno, y los demás versículos que están ahí. ¿A quién llamar cuando me siento sin valor, si no le encuentro propósito a mi vida y cuando no tengo fuerzas para seguir? Isaías 43:1. Pero ahora así dice el Eterno, tu Creador, oh Jacob, y tu Formador, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ok, muchas gracias, hermana Kisha. Entonces dice este versículo que cuando me siento sin valor, debo recurrir a mi Creador, porque yo te redimí, yo te creé, yo te formé, ¿verdad? Ahora, ¿quién es nuestro Creador? Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 y después el versículo 14. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. ¿Y el 14? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que, como Hijo único, recibió del Padre. Amén. Entonces, según los versículos que leyó nuestra hermana Kisha,
¿Quién es el creador? ¿Cuál de los tres es el creador? Aunque los tres estuvieron en la creación, según estos versículos dice que el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros fue el que nos hizo, según el versículo 3. Y no vamos a leer el siguiente versículo porque es un versículo conocido, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando me siento sin valor y sin fuerzas, ¿a cuál de los tres debo llamar? A Jesús. Vamos a hacer un experimento más antes de finalizar. Siguiente, Daniel. Voy a dejarle solo las citas ahí, no voy a leer todas. Voy a dejarle solo las citas ahí para que ustedes puedan tomarle una foto. Solo voy a usar la primera. Ponga la siguiente, Daniel, perdón. Si gustan le sacan una foto, por el tiempo no voy a leer todas. Pero, por ejemplo, dice, ¿a quién llamar cuando no estoy seguro para qué soy bueno? ¿A quién llamar cuando tengo dudas de ¿será que yo tengo algún propósito? ¿Será que nací con a quién llamar? ¿A cuál de los tres? ¿Qué nos dice 1 Corintios? Voy a pedir a la hermana Catherine si me puede leer esos versículos. 1 Corintios, el capítulo 12, versículos del 7 al 11. Los demás pueden tomarle una foto. A los siguientes versículos, porque lastimosamente ya no me da tiempo de poder leer todos. Primera de Corintios 12. Versículos del 7 al 11. Ok. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría, pero por el Espíritu a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Muchas gracias. Entonces, cuando no sé para qué soy bueno, ¿a cuál de los tres debo clamar, pedir? ¿A quién? Al Espíritu Santo, porque según las citas que leyó los versículos que leyó la hermana Catherine, entre una de las funciones del Espíritu Santo es dar dones, capacidades a la iglesia. Lo vimos con la cartilla, con la construcción del santuario. El Espíritu Santo dio capacidades a Bezaleel y a otros ahí, ¿verdad? Para poder construir cosas con las cortinas, en oro y plata. Entonces, cuando no sé para qué soy bueno, para servir al Señor, el Espíritu Santo dice, ok, me toca a mí. Jesús dice, ok, bueno, me toca a usted, vaya. El Espíritu Santo viene y dice, ok, ¿qué ocupa John? Vamos a ponerlo así, hipotética. O, más, él dice que él lo da como él quiere. Más bien el Espíritu dice, John, yo creo que usted es bueno para esto, tome, pum, y me da ese don. Por el tiempo no voy a leer los versículos, pero por ejemplo, el siguiente dice, ¿a quién llamar cuando no sé si algo es verdad o mentira? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí la referencia es con Ananías y Zafira. Ellos mintieron. Habían dicho una mentira en cuanto a un dinero que iban a dar para la obra de Dios. Y Pedro los reprendió diciéndoles, ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Y en una de las características que vimos del Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. Y en la última parte dice, ¿a quién llamar cuando me siento atado a un vicio que me está destruyendo? Este versículo sí lo vamos a leer. Voy a pedirle nuevamente a Catherine que me pueda leer ese versículo. Este versículo es muy bonito. 2 Corintios 3:17. ¿A quién llamar cuando me siento atado a un vicio que no puedo soltar? Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué trae el Espíritu de Dios? Libertad. Entonces, cuando alguien se siente atado, cuando alguien no tiene fuerzas, cuando alguien, ¿a cuál de los tres debe llamar? El Espíritu dice, ok, eso me toca a mí. Entonces viene a libertad. De hecho, Jesús lo dijo así, haciendo referencia al libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí y me envió Jehová a pregonar libertad a los cautivos. Jesús ratifica la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, volviendo a la cita, no vamos a volver físicamente, pero volviendo a la cita que usan de referencia, diciendo que Satanás es la tercera persona de la deidad, si fuera así, pregunto, y voy a ponerles como un ejemplo.
Si yo quisiera estar a cargo del equipo, no quiero que Kishmer y Daniel sigan ahí, no me gusta cómo controlan Daniel y Kishmer el equipo. Y yo quiero estar ahí, ¿a quién debo atacar? ¿A Kishmer y a Daniel o a Kisha de la escuela? Voy a sacar a Kisha de la escuela sabática porque yo quiero el equipo. ¿A quién voy a atacar? A Daniel y a Kishmer. ¿Por qué digo esto? Porque como vimos en los versículos anteriores, con lo que tiene que ver con legislación, juez, y todo, legislaciones, leyes, autoridad, ¿cuál de los tres tiene que ver con eso? ¿Cuál de los tres tiene que ver con gobierno, con legislación? ¿Ah? Dios Padre o Jesús, ¿verdad? El Hijo, lo vimos. Entonces, ¿qué era lo que quería Satanás? Poder. ¿A cuál de los tres iba a atacar? ¿Iba a atacar al Espíritu Santo? No, porque esa no era la función del Espíritu Santo. Y voy a atacar a Jesús, al Hijo, ¿verdad? Entonces, qué interesante, porque efectivamente Satanás fue un ser creado y de los seres creados fue el más honrado. Por eso dice que después de Jesús era él el que seguía, porque de los seres creados él fue el más honrado, ¿verdad? Y otra cosa, no puede ser la tercera persona de la deidad, porque vimos en Google y vimos principalmente en la palabra de Dios que otro consolador dice que tiene que ser alguien de la misma especie, otro, pero de la misma especie. Satanás cumple la condición de que es otro, pero ¿es de la misma especie? No. ¿Ah? De la misma naturaleza, especie naturaleza. Entonces, ¿cumple Satanás esa condición de ser de la misma naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Entonces, definitivamente él no puede ser la tercera persona de la deidad. Y finalizo con estas dos citas. Ya el tiempo prácticamente se me fue. Finalizo con estas dos citas. Bueno, tres. Siguiente. Peligros de rechazar esa verdad. Dice Evangelismo, página 448. Pongan atención a esto, chicos. Son las últimas dos y un versículo que vamos a leer. Dos versículos que vamos a leer al final. Dice, el príncipe del poder del mal, ¿quién es ese? El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ayuda a mantener en jaque a Satanás? La tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. ¿Ven por qué es peligroso esta doctrina? Porque esta doctrina enseña que el Espíritu Santo, en pocas palabras, no es nadie. O sea, es una ampliación del Padre y el Hijo. Entonces, si esta doctrina enseña que el Espíritu Santo no es nadie, entonces no tengo quien me ayude a hacerle frente a Satanás. No sé si me estoy explicando. No tengo quien me ayude. Estoy solo en este mundo. No tengo quien me ayude porque, según la cita, explica claramente que la tercera persona de la deidad es el que nos ayuda a mantener en jaque al enemigo. Siguiente cita. El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Y quién es esa persona? Espíritu Santo, que iba a venir no con energía modificada. Y me gusta cómo lo dice ahí. No fue que Jesús subió y voy a cambiarme de ropa, ya no voy a ser humano, ahora voy a bajar en mi naturaleza. No, eso no es lo que dice la cita. Dice que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Qué interesante. El Espíritu Santo viene a ponerle la cereza al pastel, por decirlo así, de toda la obra de redención que ha hecho Jesús por nosotros. Jesús, el Espíritu Santo es la última pieza que dice, ok, todo lo que Jesús hizo, yo voy a hacer que funcione, yo voy a hacer que se active en favor de ustedes. Y sigue diciendo, por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado de su Espíritu como poder, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal
hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Con cuál de las tres personas divinas logramos vencer todas las tendencias hacia el mal que habló nuestro hermano Byron? Hereditarias y cultivadas, también lo mencionó el hermano Byron, y para grabar su propio carácter en la iglesia. ¿Cuál de las tres personas hace eso? ¿Ya ven por qué es tan dañina esta doctrina? ¿Por qué destruyó tanto a la iglesia? Porque al no creer que el Espíritu Santo es una tercera persona, prácticamente le estamos diciendo a Dios en su cara: yo no creo en su plan. O sea, yo no creo en el medio que usted ha establecido para que podamos ser salvos. Y finalizo con esta cita, con este versículo, perdón. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. ¿Ven el peligro de minimizar al Espíritu Santo? ¿Ven el peligro? Porque dice la cita, Jesús dice: ustedes pueden hablar de mí y los voy a... Es más, voy a cambiar la pregunta. Tomando la posición de esta doctrina, que el Espíritu Santo es Jesús mismo, este versículo diría, Jesús diría: si ustedes hablan de mí, los perdono, pero si hablan de mí, nunca los voy a perdonar. ¿Tiene sentido esa cita? Hermano Jeremy, Kisha, ¿le puede dar el micrófono al hermano Jeremy, por favor? Hay un punto muy importante en todo esto, que es la creencia de que Jesús está en el cielo y de alguna forma su espíritu sale del cuerpo y es el Espíritu Santo. Eso tiene una palabra no oficial, pero se usa mucho en ambientes de la nueva era, la New Age, que es desdoblamiento. Es la creencia que yo, a través de cierto tipo de enfoque o meditación, puedo separar mi alma o mi espíritu de mi cuerpo. Entonces estamos hablando de que Jesús tiene una práctica de New Age. Por eso es tan importante erradicar ese tipo de creencia. Jesús es una persona, su divinidad y su carne son una sola, y ahora es básicamente inseparable, y el Espíritu Santo es otra persona completamente. Entonces, es así como lo dice usted, John, es muy importante que nos saquemos esas ideas de que Jesús se separa de su cuerpo, o que su espíritu se separa del cuerpo de Jesús. Eso se llama desdoblarse. Eso es una creencia mundana y sumamente peligrosa. Muchísimas gracias, Jeremy, por ese aporte. Y finalizo con esto. Les dije que uno de los versículos que usaban como referencia era Romanos 8:9, que dice: el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Y yo pongo este ejemplo para ir cerrando. Si yo digo: el hijo de Kelcha está en el equipo, que es cierto, ¿verdad? Ahí está, Daniel. O el hijo de Kisha está en el equipo, que es cierto. Pregunto, ¿el yo decir hijo de Kelcha o hijo de Kisha elimina que ellos dos existan, sí o no? No sé si me estoy dando a entender con lo que le estoy diciendo. Si yo digo, yo no quiero decir Daniel, yo hoy quiero decir hijo de Kelcha. El hijo de Kelcha está en el equipo. ¿Eso quiere decir que es Kelcha la que está en el equipo o es Daniel? Es Daniel. Si yo digo el Espíritu de Dios, ¿eso elimina el Espíritu de Dios? O sea, ¿lo elimina el Espíritu Santo? No, porque el Espíritu también es Dios. ¿Me explico? Entonces, no está equivocado decir Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo. Eso no anula la personalidad del Espíritu Santo. Finalizo con esto. ¿Cuál es mi consejo para ustedes, mis hermanos? Porque esta doctrina lastimosamente está entrando a las filas de la iglesia, nuevamente. ¿Cuál es mi consejo? Escudriñar las Escrituras, dejar de escuchar a personas de dudosa procedencia que no tienen relación con la iglesia, dejar de escuchar a esas personas, dejar de leer materiales de esas personas que no tienen relación con la iglesia. Hoy la palabra de Dios nos ha dicho claramente
y a través de lo que Dios inspiró, cuál es la personalidad del Espíritu Santo. Entonces, mi consejo es, en el nombre del Señor, dejemos de escuchar predicadores extraños, dejemos de leer material extraño y comencemos a estudiar la palabra de Dios. Hermano Juan Manuel, para finalizar en oración. Sí, yo quiero agradecerle, hermano John, en el nombre de Cristo Jesús, este tema. Muy importante. Así como otros temas son muy importantes antes que venga la enfermedad. Y no debemos de descuidarlo. No, es que no, eso no, ¿para qué tocarlo? Porque después no. Hay que tocar y otros temas más, muchos temas más importantes. Porque después, cuando venga y ya está el cáncer, es más difícil y pasa lo que pasó en Calle Blancos. Así que hay que mantenerse firmes y adelante en la fe, en el Señor, que Él nos respalda. Amén. Hermana Kisha, para finalizar, ahora sí, perdón. Mencionar que nuestra función no es convencer a las personas, es solo presentar la verdad, porque el que convence es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a presentar la verdad si nosotros no la conocemos o no la entendemos? Esa es la creencia número 5, esa creencia la dimos en febrero o en principios de marzo. Y tal vez proyectamos y vemos los versículos y sabemos que están, pero no estamos profundizando de por qué estamos creyendo lo que creemos. Y luego cuando llegan esas teorías de algún lugar, o no sé, como ustedes dicen que tal vez escuchan uno que escucha a otro y luego lo creen, si nos sacude probablemente nuestro propio cimiento, la razón por la cual estamos creyendo lo que estamos creyendo no está bien fundamentado, o necesitamos aclaración. Entonces, necesitamos estudiar, sí, pero recordar que hay que estudiar con oración y no darle interpretación propia. O sea, lo leo y una nueva luz, y solo yo tengo esa nueva luz. La Biblia misma dice que las profecías no son de interpretación personal o privada. O sea, yo no soy la única persona que va a saber eso y solo a mí me lo reveló Dios. La palabra tiene que poder sostenerse como un escrito está, y sin torcer las escrituras como forzándolo a decir lo que realmente no dice. Entonces, si tenemos duda, yo invitaría primero a pensar, tal vez aquí no va a pasar, gracias a Dios porque ya se dio el tema y tal vez lo tenemos claro, que no vaya a pasar acá, pero tal vez pase en otra iglesia, y yo puedo invitar, a no juzgar a los hermanos que creen así, sino más bien volver a estudiar nosotros y asegurarnos que estamos claros en lo que estamos creyendo, por si lo escuchamos de otro lado, poder refutar o por lo menos mantenernos firmes en la verdad. Hay personas que estudian la Biblia solitos y tal vez lo hacen con un corazón sincero, ¿verdad? O no lo hacen a propósito y se van por la tangente. Pero gracias a Dios que envía los temas para que podamos otra vez ver cuál es el fundamento de la verdad. Amén, muchas gracias. Y finalizamos con la hermana Alejandra, que levantó la mano también. Ahora sí, vamos a orar después de la hermana Alejandra. Un minutito nada más, darte gracias de verdad por este tema tan excelente. Bueno, ahora que yo regresé a la iglesia, les comento que una persona se acercó a mí y me habló precisamente sobre eso. Y me mandó un montón de material, pero yo no abrí nada ni leí nada, o sea, porque a mí no me interesa, yo no creo como eso, ¿verdad? Entonces, con esto quiero nada más, o sea, no juzgar a nadie, ¿verdad? Pero como dijo el hermano John, o sea, eso está volviendo. Entonces, claro, seguro dijeron, como Alejandra está volviendo, tal vez viene como tal vez no estaba haciendo nada en la casa, entonces, ¡pum!, de una vez, y no. Entonces, para que sepan que definitivamente tenemos que agarrarnos del Señor lo más fuerte que podamos. Pero muchas gracias, hermano John, porque Dios te usó hoy de forma muy especial. Gloria a Dios. Y vamos a finalizar con un versículo, leyendo 2 de Corintios. ¿Ah? Juan. Bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Esa era la intención, que pudiéramos, mi hermana, y ahora sí con su comentario finalizamos. Sí, no, ok. ¿Quién levantó la mano? ¿Por acá? No, nadie, muy bien. Gracias, Juan. Vamos a nuestras Biblias y con este versículo vamos a orar. 2 de Corintios capítulo 13, con este versículo vamos a finalizar y vamos a orar. 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 8. Daniel, si quieren, vean en su Biblia, lean, no he dicho nada. Búsquenlo en sus Biblias como nos dijo nuestra hermana Kisha. Busquemos en nuestras Biblias y leamos
directamente en nuestras Biblias. Segunda de Corintios capítulo 13 y el versículo 8, y con este versículo finalizamos. Decir amén cuando lo... Ok, muy bien. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Los que se van por el camino del error, lastimosamente el daño es para ellos, porque nada pueden en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Que el Señor pueda ayudarnos y que podamos abrazar esta doctrina y, como dijo nuestra hermana Alejandra, rechazar cualquier información, cualquier prédica, todo lo que vaya en contra de lo que nosotros creamos. Vamos a orar. Cariñoso y buen Dios que estás en los cielos, infinitas gracias queremos darte, Señor, en esta tarde. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque a la luz de tu palabra y lo que has inspirado, Señor, hemos podido entender y aclarar y reforzar, Señor, esta doctrina que ha sido duramente atacada, como lo es, Señor, el Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. Hoy, Señor, con tu palabra hemos entendido que Él sí es la tercera persona de la deidad y que Él tiene una función sumamente importante, que es reforzar todo lo que tú has hecho para salvarnos. De hecho, tu palabra dice, no entristezcáis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Señor, si rechazamos al Espíritu Santo no tenemos más. De hecho, tú dijiste, contra mí pueden pecar, pero si pecan contra Él, no les será perdonado. Que esa no sea nuestra experiencia, Señor, sino que hoy podamos abrazar nuevamente esta doctrina y podamos entender, Señor, que tu palabra es clara, ¿verdad? Y que puedas ayudarnos, Señor, a alejarnos del error, alejarnos de personas y de materiales y de todo eso que nos quiera confundir en cuanto a la doctrina. Señor, danos el discernimiento para alejarnos de todo eso y creer en un sencillo y claro escrito está. Eso y mucha más misericordia se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.